me vais a permitir que coja lo siento para la que lleva la cámara, ¿vale? Pero porque soy bastante peripatético, o no sé si patético, pero bueno, en fin. Como decía Gustavo, yo soy Ricardo, soy el delegado de Pastoral Universitaria de Santiago de Compostela, y os preguntaréis qué narices pinta aquí un delegado de Pastoral Universitaria en un encuentro de Pastoral del Turismo. Bueno, yo os vengo a hablar no como delegado de Pastoral Universitaria propiamente, sino como responsable para España y Portugal o como enlace para España y Portugal de esta experiencia, de esta red de comunidades que es Piedras Vivas. Algunos que participasteis en la webinar que organiza el departamento pues todos los meses, que participasteis el mes pasado, en septiembre, pues ya me escuchasteis hablar de esto y si queréis aprovechar para ir a tomar un café, porque voy a repetir esencialmente lo mismo. No, por favor, quedaros aquí, que quedaría muy mal que os levantarais ahora, ¿vale? Pero vamos a hablar de qué es Piedras Vivas, o de una propuesta para acoger turistas, peregrinos, o como dice un cura de nuestra diócesis de Santiago, turigrinos, porque muchas veces son turigrinos ya, son personas que vienen haciendo, por ejemplo, pues en nuestro caso de Santiago de Compostela, vienen haciendo el Camino de Santiago, pero no lo hacen con esa clave de peregrinación, y aquí hay algunos que estáis en parroquias del camino, ¿no? O que llegan a nuestros templos como turistas, pero que dentro de ellos está removiéndose algo, alguna pregunta, ¿no? Y algunos de los que estáis aquí, por lo que pude adivinar ayer en la cena o después tomando algo, pues estáis también dedicados o estáis en parroquias pues de un cierto atractivo turístico, ¿no? En centros de ciudades grandes o lo que sea, ¿no? Bueno, pues Piedras Vivas es una propuesta de nueva evangelización en torno que un poco aúna la pastoral del turismo, que es por lo que vosotros estáis aquí, con la pastoral juvenil o con la pastoral universitaria más bien, que es por lo que yo estoy aquí, ¿vale? Partimos de una realidad, y es que el turismo a metas religiosas es un fenómeno que crece cada vez más, y no solo en nuestro ámbito cristiano, en nuestro ámbito católico, sino en general esa sed de espiritualidad que parece uno de los signos de los tiempos, a veces de una espiritualidad difusa, uno de los signos de nuestro tiempo, ¿no? De esta gente que cree que hay algo, piensa que hay algo, a veces desde una perspectiva muy New Age, ¿no? Pero que está fascinada por el trasfondo cultural, espiritual de tantas y tantas civilizaciones, y pues no solo pues, el Camino de Santiago, insisto, es mi contexto concreto, ¿no? Sino también pues, gente que va pues, a los templos budistas en Tailandia o en Birmania, o gente que está fascinada pues, por todo el trasfondo de Tierra Santa sin necesariamente pues, ese acercamiento religioso. Y después, por lo que vi en el programa, a pesar de que yo no me puedo quedar, porque como dice Gustavo, estoy haciendo saltos mortales, porque yo de aquí me voy a Madrid y ya enlazo prácticamente con un viaje a Rumanía, ¿no? Con cómo están las cosas en Rumanía, por otra parte. Pero la idea es que tanta gente viene a nuestros templos, que tanta gente viene a nuestra casa, y como nosotros nos hemos esforzado, y está bien, y esto no es una crítica, nos hemos esforzado por volver a salir a las plazas, ¿no? Esa iglesia en salida de la que nos habla el Papa Francisco. A veces no nos encuentran en nuestra casa cuando vienen, ¿no? Ese es el tema. Hemos salido de casa a buscar a la gente y nos hemos olvidado a veces de dejar a alguien de guardia en casa por si llaman, ¿no? Ahora con los móviles no parece una experiencia tan común, ¿no? Pero antes cuando alguien estaba afuera y no sabías dónde estabas y salías a buscarlo y había que quedarse alguien en casa pendiente del teléfono y hacer que llamara, ¿no? Pues eso es un poco la idea que está detrás de Piedras Vivas. Porque además nos damos cuenta no solo de que no hay nadie en casa para acoger, sino que muchas veces cuando estamos en casa, o como hemos dejado la casa medio sola, nuestra casa se ha convertido en un museo. Lo decía ahora el arzobispo de Panamá, ¿no? De cómo revalorizar nuestros templos como un instrumento de catequesis.
O sea, que ha sido una introducción perfecta a lo que voy a decir yo hoy, ¿no? De cómo utilizar nuestra casa como un espacio en el que dar a conocer quiénes somos, dar a conocer nuestra identidad. Y dar a conocer nuestra identidad como cristianos no puede ser otra cosa que anunciar el Evangelio, porque dar a conocer nuestra identidad es dar a conocer a Cristo, ¿vale? Entonces, Piedras Vivas nace en el contexto de la compañía. Yo soy sacerdote diocesano, pero nace en el contexto de la Compañía de Jesús en Italia, ¿vale? Por eso, pues, a Piedras Vivas va siempre asociado el logo de la compañía, y nace como esta experiencia de darnos cuenta de que muchas veces la gente viene a nuestras casas, a veces incluso se han convertido en museos, a veces tienen que pagar para entrar en ellas, ¿no? Y cómo podemos nosotros darle la vuelta a esa situación, de cómo podemos nosotros utilizar ese patrimonio cultural tan grande que tenemos para anunciar al mundo la belleza que es Cristo. Por eso el título de esta chapa que os voy a dar, pues, es A la belleza por la belleza, ¿no? Y la idea parte un poco de esta cita que todos conocéis del Evangelio, ¿no? Si estos callan, gritarán las piedras, porque todo arte es expresión de una idea. El arte es en sí mismo, yo soy de ciencias, yo hice teleco antes de entrar en el seminario, ¿no? Pero el arte en realidad es siempre expresión de una vivencia, de una idea, de una experiencia. Detrás de lo que hace el artista está siempre su ser persona, y en este caso del arte cristiano, su ser cristiano. A veces, aunque muchas veces, mejor dicho, pues detrás de ellos esté pues un mecenas que le paga, o su experiencia cristiana no sea la mejor del mundo, pero siempre hay ese ser cristiano. La gente que está vinculada a Piedras Vivas en Italia, por ejemplo, utiliza mucho Caravaggio. Caravaggio es un artista fascinante, nos ha dejado cuadros impresionantes, pero detrás de las pinturas de Caravaggio, la vocación de Mateo, la conversión de Pablo, el martirio del Bautista, que está en Malta, a lo mejor algunos lo habéis visto, ¿no? Detrás de las pinturas de Caravaggio hay una experiencia profundísima de haberse encontrado con Cristo a pesar de, pues, y eso lo confiesa al final en una de sus últimas obras, que es el martirio del Bautista, ¿no? A pesar de él haber sido un gran pecador hasta el punto de que él asesinó a un hombre. Caravaggio había sido un asesino en su momento. Y el arte cristiano concretamente le sirve como una forma de confesar, de releer su experiencia personal, de releer su experiencia de sentirse perdonado por Cristo. Y en el martirio del Bautista él firma con su propia sangre que emana del cuello del Bautista, ¿no? Es como para decir, yo era también un asesino, pero yo estoy perdonado por Cristo. Entonces, si estos gritan, callarán las piedras, nos dice el Evangelio. Entonces, el modo concreto, a través del cómo acoger en esos espacios que a veces hemos medio abandonado y otras veces pues nos superan tanto que no sabemos cómo hacer, es a través del arte. Y digo nos superan tanto porque, por ejemplo, la experiencia que tenemos nosotros en Piedras Vivas Santiago es que nosotros acogemos utilizando el gran tesoro que tenemos, que es la Catedral de Santiago, pero lo hacemos por fuera, porque por dentro hay que intentar preservarla en la medida de lo posible pues para tanto y tanto peregrino. Aparte, no sé si habéis ido a Santiago, bueno, alguno ha ido a Santiago este verano, está muy difícil entrar, ¿no? Entonces, ya que la gente hace cola, ya que la gente está fuera de la catedral, ya que hay gente que ni siquiera se plantea el hecho de entrar en la catedral, cada vez es una cosa más triste que nos está pasando, ¿no? Que termina en la Plaza del Obradoiro y no sabe lo que hacer, pues nosotros acogemos delante de la puerta, delante de las fachadas. Entonces, claro, las plazas, casi todos conocéis Santiago, o todos conocéis Santiago, las plazas, no digo la Plaza del Obradoiro ya, sino la Plaza de Platerías, la Plaza de la Quintana, la Plaza de la Zabachería, son tan grandes que a veces uno se pierde allí, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar eso a nuestro favor? ¿Cómo utilizar la fascinación de la gente a nuestro favor? Pues a través del arte. Fijaos, muchos de aquí sois sacerdotes, y si estáis en parroquias que sean medianamente atractivas turísticamente, habéis tenido la misma experiencia que tengo yo cuando celebro en la parroquia de la que soy, que es Santa María en Pontevedra. Algunos, no sé si la conocéis, es una iglesia renacentista preciosa o tardogótica preciosa, fascinante, que atrae a muchísimos turistas
Y yo tengo la experiencia de estar celebrando misa, estar predicando y llegar siempre el turista que hace la foto, que está fascinado, que se pregunta, que se interroga, ¿no? Y esa es la experiencia de muchos turistas. Llegan a los lugares religiosos y no saben cómo interpretarlos. Es un poco la experiencia, ya que soy de Biblia y además estoy especializado en el libro de los Hechos, ¿no? Es un poco la experiencia del eunuco etíope. Del eunuco etíope en Hechos 8, que está peregrinando a Jerusalén, porque, bueno, hay una historia muy, muy larga detrás, ¿no? sobre los etíopes y su vinculación a los judíos y demás, ¿no? Pero está peregrinando a Jerusalén para la fiesta y de camino va leyendo el cuarto cántico del siervo, el texto que leemos en Viernes Santo, ¿no? Y él no sabe cómo descifrarlo. Pues es un poco la experiencia de muchos turistas. Llegan al templo, algo les suena, porque todavía nuestra cultura sigue teniendo, aunque no sea confesionalmente cristiana, es culturalmente muchas líneas de interpretación heredadas de nuestra tradición cristiana, entonces sigue teniendo algo que les suena, pero no son capaces de descifrarlo del todo. No son capaces de encontrar el evangelio que está pues, en esos iconos preciosos o en esa dolorosa barroca alucinante o en esa exuberancia de la iglesia de la Cartuja de la que hablabais todos ayer. Bueno, pues no sabe cómo descifrar el evangelio que está ahí. Y Piedras Vivas, y tantas otras iniciativas, pero yo vengo a hablaros de Piedras Vivas, pues la idea es revalorizar el arte. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues un poco siguiendo el espíritu de esto que decía San Juan de Damasco. San Juan de Damasco es un padre de la Iglesia, siglo VII-VIII, padre de la Iglesia oriental, porque Damasco precisamente no está en el Finisterre, ¿no? Que él está envuelto o él vive en todas las polémicas iconoclastas que hay pues, en esta época dentro de la Iglesia oriental. Y él dice, si un pagano te pregunta por tu fe, llévalo a la Iglesia y explícale el significado de las imágenes sagradas, reconociendo esto, ¿no? que en esas obras de arte son nuevos evangelios. Y no solo desde el punto de vista, a veces un poco, casi habría que decir, adanista, de nuestro siglo XXI, en el que pensamos que todo lo que viene antes del siglo XX es una sociedad de iletrados. No era tan así, seguramente, sino desde el punto de vista que las imágenes tienen esa capacidad también estimulante de hacer brotar la imaginación, valga la redundancia, de suscitar, de transmitir una experiencia que a veces la simple lectura de un texto pues no es capaz de suscitar. Tiene esa imagen, tiene esa capacidad persuasiva a veces también, ¿no? Por eso San Juan de Damasco le dice esto en medio de estas polémicas iconoclastas, tratando de recuperar y de darle sentido a la imagen, que en el fondo darle sentido a la imagen es reconocer también o confesar también de alguna forma la encarnación de Cristo, ¿no? O sea, Cristo es ese símbolo por excelencia, esa imagen por excelencia del Logos eterno, que no pueden ser desvinculados el uno del otro, ¿no? Y la encarnación del Hijo de Dios nos hace también repensar cómo nosotros, por ejemplo cristianos, sí tenemos imágenes, a diferencia de nuestros padres los judíos que evitan las imágenes por ser Dios aquello que es inefable por excelencia, ¿no? Bueno, pues la idea de Piedras Vivas, y ahí, pues evidentemente Piedras Vivas, el nombre viene un poco de este versículo de la primera carta de Pedro. La idea de Piedras Vivas es, en el fondo, lo que celebramos cada vez que celebramos la dedicación de una iglesia. Que no celebramos que nuestro templo es muy bonito, no celebramos que ahí fíjate, que nuestros antepasados pudieron pagarle, yo qué sé, a Cornelis de Holanda como mi párroco, o al maestro Mateo, pudieron pagarle para que construyera esta cosa tan importante, tan exuberante, sino que nuestros antepasados construyeron esta iglesia como testimonio de su fe.
Y lo que representan estas piedras es lo que representamos cada uno de nosotros, que somos el verdadero templo. Yo ayer precisamente le estaba explicando a mis alumnos de escritos joánicos, antes de ayer, porque ayer estaba viajando, estábamos hablando del episodio de la Samaritana, ¿no? Y nosotros adoramos en la persona de Cristo, no en un lugar concreto. Y nosotros, como continuación de la presencia en medio de Cristo, en medio del mundo, somos ese templo, ese lugar de adoración, nosotros, los cristianos. Y las piedras son reflejo de lo que nosotros somos. Pero si nosotros, como iglesia, no tomamos conciencia de que nosotros somos ese templo, ese lugar de adoración, ese modo de relacionarse con Cristo, esa presencia de Cristo en medio del mundo, mal vamos. Podemos tener nuestras iglesias tan bonitas, ya podemos ser los propietarios de la Catedral de Santiago, del Monasterio del Escorial, de la Cartuja, de la Iglesia de San Juan, del Santuario de las Angustias, ya podemos ser la leche y tener la leche de patrimonio, que si no tomamos conciencia de que nosotros somos la presencia de Cristo, no nuestras iglesias, nosotros, los cristianos que celebramos en ellas, que vivimos en ellas, que anunciamos la fe en ellas, somos la presencia de Cristo en el mundo, mal vamos, ¿no? Entonces, el objeto principal de Piedras Vivas es el joven, es la iglesia en el fondo, pero Piedras Vivas es concretamente una propuesta de pastoral juvenil y de pastoral universitaria. Es la iglesia, y la iglesia como comunidad. Esto es importante, porque dar una catequesis a través de un icono lo podemos hacer solos, ¿vale? Pero es la iglesia como comunidad. Y esa es la opción que hemos tomado en Piedras Vivas, o que queremos tomar como Piedras Vivas. Es la iglesia en comunidad. Entonces, la idea es crear una comunidad de cristianos jóvenes, en este caso, ¿vale? Pero ese es un método que es exportable a todas las edades. Pero bueno, insisto, es una idea de cristianos jóvenes, de pastoral juvenil, en la que cada uno pueda, en la que se pueda ir más allá de la experiencia personal del joven, que se puede ir más allá de su sentimiento, que es otro de los signos de los tiempos, esta espiritualidad a veces un poco individualista, sentimentalista, ¿no? Ir más allá de eso para construir iglesia, para construir una comunidad en la que tirar unos de otros, en la que se crea una amistad que va más allá del simplemente me caes bien, sino que un poco siguiendo esta idea de la parábola de la vid y los sarmientos, que sea una amistad espiritual. Estamos unidos porque estamos unidos en Cristo. Somos amigos porque somos amigos en Cristo. Y en ese contexto, como es una cuestión de pastoral universitaria, de pastoral juvenil, y el joven es siempre alguien en maduración, siempre alguien en discernimiento, pues ayudarles a discernir su vocación. Su vocación no solo en el sentido de la elección de un estado de vida, sino su vocación en el sentido de qué pinto yo en este mundo, para qué me quiere Dios en este mundo, cuál es mi manera concreta de llegar a la santidad, ¿no? Que pues tiene que ver con el estado de vida, pero va más allá simplemente de la elección de un estado de vida, ¿no? Por eso, pues ese contexto de maduración que se le ofrece al joven. Y es siempre en un contexto abierto y en un contexto ecuménico. En un contexto ecuménico es cierto que nuestras comunidades son en general católicas y son confesionalmente católicas y se les proponen cosas que tienen que ver concretamente con nuestro modo de vivir el cristianismo, ¿no? Pero que intenta tender puentes, porque el arte es tender puentes. Intentan tender puentes también con otras confesiones cristianas, en las que curiosamente, pues a lo mejor el tema del arte no está tan valorado, porque la Reforma en muchos casos fue iconoclasta, ¿no? Pero intentando construir estas comunidades en las que quepan todos, en la que sea una comunidad abierta en la que poder acoger a todo el mundo. Si nosotros nos cerramos en banda sobre nosotros mismos, no vamos a poder pretender ser esa comunidad abierta que acoja al turista, ¿no? Entonces, gira en torno al joven, pero al joven en comunidad. Hay acompañamiento individual, se le proponen los ejercicios, que es un ejercicio, los ejercicios espirituales es una experiencia, aunque se hagan juntos muchas veces, es una experiencia individual y para la vida de cada uno, pero tratar de vivir la fe en comunidad. Como se trata de vivir la fe en comunidad, uno de los pilares fundamentales
de Piedras Vivas es la oración. Como os decía, pues se proponen los ejercicios espirituales, se propone un itinerario espiritual todos los años que en las comunidades vamos trabajando conjuntamente para que cuando lleguen a los encuentros fuertes que tenemos de toda la red, pues todos podamos haber tenido también una experiencia espiritual común que nos alimente a todos. Entonces se trata de fomentar esta cultura de la oración como centro de la experiencia de Dios como centro de la experiencia de Piedras Vivas, de la experiencia comunitaria. Y todo gira en torno a la oración. La formación gira en torno a la oración. El anuncio gira en torno a la oración. La vida personal de cada uno gira en torno a la oración. La comunidad gira en torno a la oración. Todo gira en torno a la oración. Porque la idea es descubrir quién es Dios en mi vida. Yo no puedo anunciar a Cristo si no conozco a Cristo, si solo sé cosas de Cristo, pero si no lo conozco de verdad en mi vida, ¿no? Entonces, se invita a vivir toda la vida, toda la experiencia como este ejercicio espiritual en el que descubrir la presencia de Cristo en cada uno. Claro, anunciar la fe a través del arte implica una formación, implica conocer de qué estoy hablando. No se trata de convertirnos en guías turísticos, porque no es una guía turística lo que queremos hacer, pero yo tengo que tener esos recursos para saber de qué estoy hablando. Si un turista llega a la Catedral de Santiago y yo no tengo ni idea de quién era el maestro Mateo, o de algunas cosas sobre el románico, porque nuestra catedral es románica, o de alguna cosa sobre el barroco, porque luego por fuera, aunque por dentro sea románica y el esqueleto sea románico, por fuera es barroca. Si no tengo algún instrumento que me sepa decir pues por qué están los Reyes Magos en la fachada, o cuál era la idea que había detrás del proyecto artístico original de la catedral, si yo no sé esas cosas, pues puedo decir cosas muy bonitas, pero no estoy anunciando la fe a través del arte. Puedo estar anunciando la fe, pero no estoy utilizando ese gran recurso que es el arte para anunciar la fe. Por eso hay que formarse. Hay que formarse porque también, y esto nos pasa mucho, y os insisto, es una cuestión de pastoral juvenil y universitaria, pero en nuestro crecimiento como cristianos, muchas veces ese crecimiento intelectual, que nuestra fe es razonable y nuestra fe se debe razonar, pues no lo hemos madurado a la par que el resto de dimensiones de nuestra fe. Y Piedras Vivas quiere ser también, o se propone ser ese espacio, y por eso es también pastoral universitaria. Y por eso no hacemos formación artística únicamente, sino que tratamos de hacer una pequeña introducción a la teología, casi habría que decir así, repasando aspectos básicos de nuestra fe, formándonos sobre la Biblia, formándonos sobre el credo, formándonos sobre historia de la Iglesia, sobre algunas cuestiones dogmáticas, para que desde el punto de vista intelectual seamos también cristianos maduros. Los chavales puedan ser también cristianos maduros. Y desde este punto de vista, ¿no? Conocer un templo es conocer a la iglesia que vive allí. Y la iglesia que vive allí es una imagen de la iglesia universal. Y por tanto, conocer a la iglesia es conocer mi fe. Y viceversa, si conozco mi fe, puedo decir cosas de cómo vive mi iglesia local y puedo decir cosas de la iglesia, ¿no? Y dar una serie de recursos que al final, pues incluso sin haber estudiado concretamente un templo, entre comillas, yo puedo utilizar para ayudar a otros a descubrir, imaginaos, pues otro templo que no haya conocido en mi vida, ¿no? Como es pastoral juvenil también, es siempre este camino de discernimiento en el que intentamos ayudar la vocación del joven, del universitario, de ayudarle a encontrar su sitio en la vida. Ya he hablado de esto, entonces no me voy a detener, porque así podemos avanzar un poquito y quizás es más útil el diálogo que podamos establecer después, ¿vale? El punto de llegada de esa experiencia de oración y de formación es el servicio. Se trata de también dar a entender que la experiencia del cristiano no es solo recibir, recibir, recibir. Todos, como pastores, como agentes de pastoral, tenemos la experiencia, ¿no?, de que hay muchas personas en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestras comunidades, que están recibiendo, 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 y no siempre son capaces de dar el paso al devolver aquello que hemos recibido, ¿no? Esto nos cuesta a todos. Salir adelante, anunciar el Evangelio, es algo que a veces, como nos compromete, no nos atrevemos a hacer.
y es despertar esa conciencia de lo que he recibido y que he recibido gratis. Tengo la obligación, aunque sea obligación moral, de darlo y de darlo gratis, ¿no? Entonces, de toda esa experiencia de formación, de toda esa experiencia de oración, invitamos, esta es una frase que utilizo yo particularmente, ¿vale?, a preguntarnos ¿dónde está mi evangelio? Es decir, ¿dónde en mi vida, en mi historia personal, está esa experiencia de haberme sentido amado, querido, salvado por Dios? Porque mi experiencia de Dios no es la misma que la que pueda tener Gustavo, o la que pueda tener don Ciriaco, que la que pueda tener cualquiera de vosotros. Mi experiencia de Dios es particular e intransferible, pero al mismo tiempo es comunicable a los demás. Entonces, ¿dónde está esa experiencia de sentirme salvado yo en mi vida, en mi historia? Pero también, ¿dónde está ese evangelio, esa buena noticia de Dios en mi vida plasmada en estas piedras, o plasmada en este cuadro, o plasmada en esta escultura, o plasmada en este retablo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque no se trata de hacer una guía turística, se trata de hacer una catequesis, se trata de anunciar el evangelio, y por tanto no tengo que decirlo todo, ni dar todos los datos, sino que simplemente tengo que apoyarme ahí para transmitir el evangelio. Por ejemplo, en la Catedral de Santiago hay dos imágenes de la creación de Adán y la creación de Eva. Están un poco escondidas porque no están en su sitio original. Están, tal y como uno se acerca a la fachada de platerías, la creación de Adán queda a la izquierda, pegada en la pared lateral, y la creación de Eva queda a la derecha, pegada en la pared de la torre, ¿no? Y nos hablan de cómo Esteban el Viejo, que fue, el maestro de la Puerta Francígena, que fue su escultor, él entendía su relación con Dios. Entonces Adán y Cristo están mirando en la misma dirección, con los pies apuntando en la misma dirección, mientras que Eva y Cristo están mirándose el uno al otro, con los pies apuntando el uno al otro. La figura de Cristo es distinta, las vestiduras de Cristo son distintas. Bueno, la escena es bastante distinta, pero es esencialmente igual entre la una y el otro, ¿no? Solo hay una cosa que es exactamente igual, y es que Cristo, se supone que está reconstruyendo Génesis 2, Cristo le está tocando el corazón, tanto a Adán como a Eva. Para comunicar, el maestro de la Puerta Francígena lo que quería comunicar es precisamente esto que os estaba diciendo, ¿no? La experiencia de Cristo, ¿cuál es mi experiencia de Cristo? Pues mi experiencia de Cristo es compartir con Él un proyecto, eso es la vocación, compartir con Él un proyecto. Pero mucho más que eso, es también compartir con Él esa relación personal, de tú a tú, de corazón a corazón. Y como la imagen de Cristo es bastante distinta entre las dos esculturas, entre las dos losas, porque eran losas que pertenecían al friso de azabacherías, también me está diciendo que es muy personal, es única y es para mí. Y eso todo lo puedo descubrir si tengo esa experiencia de Cristo. Si no, pues me puedo fijar en los detalles, pero no puedo llegar a descubrirlos, ¿verdad? Por eso, ¿dónde está mi evangelio? Y luego el servicio, el anuncio del evangelio es también una forma de oración. Porque yo estoy, como Abraham en Génesis 18, junto a la encina de Mamre, recibiendo a alguien que puede ser presencia de Dios para mí. O como dice Mateo 25, ¿no? Acoger al forastero es acoger a Cristo en última instancia. Y por tanto es experiencia de ese encuentro con Cristo. Y tiene que partir desde el encuentro con Cristo inicial, porque si no, no soy capaz de anunciar el Evangelio. Por eso a los voluntarios que hacen servicio en Piedras Vivas, les invitamos a hacerse dos preguntas, ¿no? Señor, ¿qué me pides que yo diga a este turista concreto que se va a acercar a mí, al que se me está acercando? Incluso si el voluntario tiene cara, y algunos lo hacen, se paran un momento delante del propio turista y hacen un pequeño momento de oración privada, pero pidiéndole al Señor que les haga precisamente suscitar exactamente qué es lo que quiere que les diga. Y al final se le propone al voluntario, al que hace servicio, que se pare un momento antes de coger otra visita
o de acoger a otro peregrino, a otro turista, antes de acogerlo, que se pare un momento, que descanse espiritualmente y que se pregunte qué le ha dicho el Señor a través de ese diálogo, de ese encuentro con ese peregrino. Y en el camino, que esté como repitiendo como una ejaculatoria prácticamente, se le invita, o a que por lo menos lo viva en este espíritu, ese bendito el que viene en el nombre del Señor, del Salmo 118, y que estamos en el Salmo, ¿no? Bueno, en el Santo. Entonces, la acogida, la propia acogida del turista, cuando se hace en este espíritu, se convierte ya en sí misma en un evangelio. No sé si alguno habéis estado en Aparecida, pero en Aparecida, cuando fuimos para la JMJ de Río, a mí me sorprendió cuando llegábamos con los buses, porque, bueno, si estuvisteis, os acordáis de que allí nos juntamos las 3, 4 delegaciones que íbamos desde España para celebrar la misa en el santuario, y en la entrada del aparcamiento ponía acoger es evangelizar. Simplemente, no decía ni bienvenidos ni nada, ponía acoger es evangelizar. Bueno, lo decía en portugués, pero me entendéis, os hago la traducción, ¿vale? La acogida, el encontrarte a alguien que te abre las puertas de su casa, es ya un modo de evangelizar, el darle la bienvenida, el sonreírle a alguien, y aunque no seas capaz de hacer una visita explícita en la que anuncies el evangelio, el ser simplemente capaz, a lo mejor incluso, de decirle al peregrino que llega despistado a Santiago, decirle, pues, por dónde puede entrar la catedral, dónde puede dejar sus mochilas, dónde se come bien, y hacerlo con una sonrisa es ya una forma de darles un primer testimonio de bienvenida, de acogida. Entonces, ese momento de acoger al turista. Y luego ahí pone estilo indirecto, es decir, a los voluntarios de Piedras Vivas, o lo que hacemos los voluntarios de Piedras Vivas, no es nunca decir tú, pecador, conviértete, porque tú que eres un pecador, el Señor te dice que, ¿no? Sino que decimos al turista que llegaba aquí, o al cristiano que estaba aquí en el siglo XVI, al peregrino que llegaba a Santiago en el siglo XII, la catedral, a través de la iconografía, le quería proponer esta experiencia. ¿Por qué? Porque si soy demasiado directo, es muy posible que el turista, que puede tener que no sé qué experiencia tiene de Cristo, que no sé qué experiencia tiene de la Iglesia, se cierre en banda y diga, no quiero saber más. De esto ya nos hablarás otro día, como le dijeron a Pablo, ¿no? Pero si soy capaz de decirlo en este estilo parabólico, en este estilo indirecto, triangular, que es muy propio de los métodos de nueva evangelización. Me acabo de encontrar con Marcelo, que nos conocemos de la leadership de Alfa, ¿no? Y en Alfa es también este estilo indirecto, de decir, aunque el que dé la charla en Alfa es cristiano y participa en la iglesia, siempre es los cristianos dicen, dice la Biblia que, siempre este estilo indirecto, para no ser demasiado agresivo e intentar que los prejuicios que todo el mundo tenemos respecto a los otros, pues no sean nos ayuden a cerrarnos en banda, ¿no? Entonces, ese estilo indirecto. Pero es un estilo indirecto explícito, pero indirecto, que tiene que llevar siempre, en último término, a un encuentro. Porque no solo reza el voluntario de Piedras Vivas, no solo se encuentra con Cristo el voluntario de Piedras Vivas, sino que la idea, en último término, es que el turista que llega despistado, o que no sabe muy bien a lo que viene, o que el peregrino, que hace el camino por lo que lo hace, pueda tener ese espacio también de encuentro. Y por eso al final, en los lugares donde se hace servicio en Piedras Vivas, se intenta reservar durante ese momento del servicio una capilla, o un momento de la iglesia, o otra iglesia. Por ejemplo, en Santiago a lo mejor es muy difícil encontrar una capilla dentro de la catedral, porque, bueno, pues hay mucho ruido, hay mucho movimiento siempre, pero en una iglesia cercana, ese lugar en el que ayudar a los peregrinos a encontrarse con Dios e incluso hacer una catequesis, una pequeña introducción a la oración, porque muchas veces gente no sabe rezar, o dejar como un libro de visitas en la que la gente pueda escribir su oración y luego se les dice que eso luego se le va a presentar al Señor en la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Pues acompañar a los peregrinos, a los turistas, en ese encuentro con el Señor. A ver, que he pagado esto. Y por último, y ya acabo, la experiencia de Piedras Vivas es siempre gratuita y austera. Ahí pone esencialidad, podríamos decir austeridad. Partiendo de esta idea, dad gratis
lo que habéis recibido gratis, ¿no? De Mateo 10, 18. Pero es también un medio de evangelización. Fijaos, al turista y al peregrino, cuando tú le haces un free tour, los free tours que encontramos a los alrededores de nuestras iglesias, al final pasan, de alguna forma, pone free al principio, pero luego pues te pasan la gorra, os dicen si queréis colaborar, está la voluntad. Y para muchos, ese pagar por esa visita, pagar por ese free tour, es una forma de tranquilizarles la conciencia, de como recuperar una especie de equilibrio kármico, ¿no? Este me ha dado, yo tengo que darle. No, al voluntario de Piedras Vivas se le invita a que nunca acepte nada, a cambio de esas visitas, porque eso significa desequilibrar de alguna forma, no por querer herir la conciencia de nadie, porque ese desequilibrio invita siempre a hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué me está regalando esto? Si yo no he hecho nada, si simplemente ha aparecido aquí. ¿Por qué me está regalando eso? Por eso es muy difícil hacer una experiencia como Piedras Vivas en templos en los que se pague por entrar, por ejemplo, porque es muy fácil confundir una visita de Piedras Vivas con que es la visita guiada propia del sitio donde estoy, ¿no? Pero, bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? Es un modo de interpelar, pero también para que el joven viva su propia experiencia como voluntario de Piedras Vivas como la misma donación de Dios. Te estoy regalando mi tiempo, te estoy regalando mi experiencia de Dios, te estoy regalando lo que yo he aprendido, lo estoy compartiendo contigo. Es compartir mi experiencia de Dios. Igual que Cristo se me entregó a mí, yo te entrego a Cristo gratis y te entrego lo que yo soy, cristiano, gratis, porque yo lo he recibido gratis. Es, en el fondo, esa experiencia pues ya que hablaba antes de Felipe, del diácono Felipe, en Hechos 8, ¿no? Es esa experiencia de ser puesto en ese momento concreto por el Señor y luego ser arrebatado, sin que Felipe gane nada, ¿no? Felipe llega, recibe la voz del Señor, le dice, vete al camino del sur, el que va a Azoto, allí se encuentra con el eunuco al final se bautiza y nada más bautizarse el eunuco, Felipe es arrebatado y llevado a otro sitio, ¿no? Pues el evangelizador, la gente de pastoral en sí, siempre, ya sea de pastoral del turismo, de pastoral universitaria, de pastoral juvenil, tiene que vivir la vida un poco así, ¿no? Puesto por el Señor, pero no para provecho propio, sino puesto para el Señor para anunciar el Evangelio en una situación concreta y después pues a otra cosa mariposa a donde ponga el Señor otra vez, ¿no? Y ese es el espíritu. Bueno, esto ya es la chapa, final de la chapa. ¿Dónde están estas comunidades de Piedras Vivas? Pues, por ejemplo, en nuestra península ibérica. Pues estamos en Santiago, de donde soy yo. Están en Madrid, en la iglesia de los Jerónimos. Están en Burgos, en torno a la catedral de Burgos también. Y hay en Lisboa una pequeña comunidad que están haciendo. Como sé que está el delegado de Pastoral del Turismo de Portugal, pues ahí lo decimos. En Lisboa también hay una pequeña comunidad que están haciendo. Y también hay cierto rum para empezar, tanto en Tui Vigo, seguramente en la Concatedral de Vigo, como en Córdoba, vinculada a la Universidad de Loyola. Sería la primera experiencia de los jesuitas con Piedras Vivas aquí en España, ¿no? Y después en Europa, pues en Italia, das una patada y sale una comunidad de Piedras Vivas. En cualquier ciudad importante, o casi todas las ciudades importantes, hay una comunidad de Piedras Vivas. En Roma, en Milán, en Turín, en Florencia, en Nápoles, en Verona, en Venecia, en todas las que se os ocurra. En Suiza también hay muchos sitios, en París, en Múnich, en Londres, en Cluj, que es donde me voy yo ahora, que es el corazón de Transilvania. Es un sitio muy, muy particular para pasar el fin de semana de Santos y Difuntos, por otra parte, Transilvania, ¿no? Y en Ljubljana, en Eslovenia, ¿no? Y hay otros sitios de Europa en los que está este rum, en Nantes, en Sarajevo. O sea, hay sitios donde hay este rum, ¿no? En América también está en Chicago, están en el DF, y hay también esa idea en 3 ciudades de Perú distintas, una es Cuzco y las otras 2 no me preguntéis cuáles son, ninguna es Lima, ¿vale? Está en Buenos Aires, también naciendo, está en Santiago de Chile, pues también vinculada a la Universidad Católica, pues hay un grupo de chicos que también quieren empezar. La idea es fomentar estas comunidades, ¿no? Y ahora es cuando yo suelto el speech de publicidad, no. La idea es que si estáis interesados
en conocer más de Piedras Vivas, bueno, pues tenéis la página web, que es pietrevive.org, en italiano, pietre-vive.org. Ahí podéis encontrar toda la información, ¿vale? De dónde están, de qué hacen, de cómo empezar. Pero si tenéis alguna duda concreta, oye, yo estoy interesado de empezar esta experiencia en Santa Cucufata del Campo, que es mi parroquia y vienen muchos turistas. Bueno, pues podéis contactar directamente conmigo, como os decía, soy el responsable enlace de Piedras Vivas aquí en España y Portugal, y esos son mis datos de contacto, ¿vale? El mail y el teléfono. Sentíos libres de llamar, ¿vale? Y si no voy yo, pues envío a algún otro chaval que pueda ir. Eso por un lado. Y segundo, una experiencia que hacemos todos los años es, aprovechando esos festivos que son festivos internacionales, es decir, el 1 de noviembre y el 1 de mayo, ¿vale? Porque Navidad no es una fecha es una fecha internacional, pero no es una fecha como para juntarnos. Aprovechando el 1 de noviembre y el 1 de mayo, en los fines de semana que quedan más o menos cercanos, hacemos siempre 2 encuentros internacionales. Este de noviembre, que es a donde me voy yo ahora, es para los coordinadores y acompañantes espirituales, pero está abierto a todo el mundo que esté interesado, no hace falta ser ya parte de la red, está abierto a todo el mundo que esté interesado en poner algo en marcha, para conocer algo más. Es más, si tenéis la posibilidad y queréis ir, estáis a tiempo de apuntaros al que empieza pasado mañana, ¿vale? Sábado. ¿Vale? O sea, estáis todavía a tiempo de apuntaros. Si encontráis vuelos, si no le tenéis miedo al COVID y si queréis y si tenéis oportunidad de venir, simplemente me lo comentáis ahora en el café y os doy cómo hacerlo. Y si no, en mayo, y este mayo además nos queda muy bien, en mayo tenemos un encuentro de formación. Todos los años escogemos un tema de formación que pueda ser compartido por todas las comunidades, que atraviese el itinerario espiritual, que nos ayude también en las formaciones concretas que podamos ir haciendo en nuestras comunidades. Este año es la vocación en sentido amplio, ¿vale? Y este año va a ser del 29 de abril, que es un viernes, al 1 de mayo, muy cerquita de nosotros, porque va a ser en Lisboa, ¿vale? En Lisboa vamos a tener ese encuentro. Entonces, si queréis información, también me lo preguntáis. A lo mejor enviar a alguien o ir vosotros a conocer la experiencia, pues a lo mejor es una oportunidad, ya que nos queda tan cerquita, ¿no? Lisboa. Y si no, pues este año, durante la Peregrinación Europea de Jóvenes en Santiago, pues también algo prepararemos, porque ya que yo soy responsable de contenidos de la PEG y soy responsable nacional de Piedras Vivas, algo de prevaricación he de hacer para que haya un espacio de Piedras Vivas en la PEG. Y nada más, esto es lo que quería compartir con vosotros esta mañana. Si tenéis alguna pregunta, estoy encantado de intentar responderosla. Muchas gracias.